Hoy vamos a presentar dos libros en este espacio que nos toca dentro de Expoesía de este año. Vamos a presentar dos libros de la editorial Juglar, de las novedades que se han ido produciendo en estos últimos tiempos. Los dos libros son distintos, con estilos distintos, personas distintas dentro de los dos poemarios. Se trata de Hilo Negro, de Pedro Sánchez, y Els sospirs castrats, de Judith Sand, Los suspiros castrados. Los suspiros castrados están bilingüe, castellano-catalán, valenciano, e Hilo Negro perfectamente en total castellano. Yo voy a presentar en un principio a Pedro Sánchez. Después Andrés Martín será quien se encargue de presentar a Judith Sand, que será quien lleve la segunda parte de la presentación. Empezamos por Pedro, Hilo Negro. Pedro es un autor andaluz, reside en Jerez de la Frontera, asiduo enamorado de Expoesía. No hay año que no se lo pierda, siempre se echa un viajecito por aquí al principio, entre medias o al final. El caso es disfrutar de este espacio, de este ambiente y de esta ciudad, ¿no? Nosotros el año pasado le sacamos el libro que vamos a presentar, el de Hilo Negro, donde había pensado me quedo parado porque había pensado en presentarte, en dar algunas notas de tu vida, pero bueno, aquí creo que venimos a hablar de tu poesía más que de tu vida. Licenciado en Filología Inglesa, traductor, una larga trayectoria dentro del mundo de los libros, con bastantes libros publicados, no lleva ni uno ni dos. Y bueno, pues nos tocó disfrutar de este Hilo Negro cuando nos lo presentó y decidimos sacarlo adelante. Hilo Negro yo lo podría definir como un recorrido por la vida, por tu vida. Empezamos por la infancia, seguimos con la adolescencia, madurez, incluso llegamos hasta el final, hasta el final del todo. Entonces, estas distintas partes bueno, me toca la mosca a mí. Estas distintas partes del poemario, pues bueno, están tratadas, yo para mi gusto, con una sensibilidad tremenda y en algunos momentos con un descarnamiento también tremendo. No solamente es vivir la infancia, es recorrer esos espacios de juventud, llegar a la senectud, madurez, y todo trazado a través del hilo que es la vida. ¿Por qué negro? ¿Por qué lo defines como hilo negro? Buenas tardes, ante todo, y muchísimas gracias por la compañía. Hilo Negro, el título del libro, hace referencia a uno de los poemas que están dentro del libro, que es el nombre de un juego infantil. Es un juego que yo practicaba cuando era pequeño. Y bueno, digamos que viene a ser un poco la clave del libro, en cierta manera. Y luego el hilo negro porque, como comentaré ahora, y como ha dicho Javier, el libro está escrito como si fuese una biografía, una aparente autobiografía, y ese hilo negro es el que va, digamos,
llevando al lector, ¿no?, de manera lineal a lo largo de los poemas, desde el principio hasta el fin. Y digo aparente autobiografía porque el libro comienza con el nacimiento del personaje poético, que puede ser un trasunto mío o no, tampoco importa mucho. Pasa por, como decía Javier, por la infancia, adolescencia, juventud, madurez, la senectud y termina con el funeral y el epitafio del personaje. Quiero decir que es un ciclo completo de vida, ¿no? Aunque acabo de hacer un spoiler, pero bueno, tampoco, en este caso creo que tampoco importa mucho. Yo escribí este libro de esta manera, es decir, en forma de autobiografía, porque cuando empecé a escribirlo había cierto debate en los medios, o al menos en los medios del mundo literario, sobre la autoficción, que normalmente se aplica a la narrativa. Y a mí me pareció una buena idea pues, llevarlo a la poesía, ¿no? Y luego también, en cierta manera, el libro está escrito como una especie de ajuste de cuentas conmigo mismo, ¿no?, de echar la vista atrás y hacer un recorrido. Pero aunque pueda parecer una biografía de un personaje o una posible autobiografía propia del autor, en realidad yo lo que pretendía con el libro era abordar una serie de experiencias, de sentimientos y de sensaciones que todos y todas en algún momento pasamos, ¿no?, por la vida. Es decir, la vida de cualquier persona. Y estoy hablando de el descubrimiento de la poesía en las cosas simples, en la infancia, la pérdida de la inocencia, el impacto del primer amor, el valor de la amistad, la primera toma de conciencia también de la muerte o del dolor, el aprendizaje en los viajes. Luego también hay un momento del libro en que aparece la palabra poética, que se convierte en algo esencial para el personaje, porque las artes en plural y la literatura y la poesía en particular, pues también es muy importante dentro del libro, como refugio. En fin, al final se trataba de eso, de ir atravesando todas esas etapas y experiencias vitales y de educación sentimental de cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que pasa que, claro, escribir un libro construido como una biografía e incluso tomar material propio, es decir, de la propia vida, es muy difícil porque estamos trabajando con la memoria y la memoria todos sabemos que es un material muy poco fiable, es muy maleable. A veces recordamos lo que queremos o creemos que recordamos ciertas cosas, pero no necesariamente tuvieron que ser así, ¿no? Pero bueno, para el juego literario es perfecto. Entonces, bueno, pues así está construido el libro. Yo siempre digo que cuando presento el libro, nunca digo que voy a explicar lo que es, sino lo que no es. Y lo que no es una autobiografía, o al menos una autobiografía al uso, aunque haya mucho de mí mismo como autor en el libro, que al fin y al cabo, en cualquier libro de poesía, el autor o la autora siempre pone mucha carne en el asador, ¿no? Pone mucho de sí mismo. Bueno, por no alargarme demasiado ni tampoco explayarme en explicaciones, pues quizás voy a empezar a leer algún texto del libro. Y me voy directamente a un poema de infancia. Pequeño sátiro. Lo expulsaron del colegio. La culpa, una vez más, de la literatura. Cuando su maestro, que olía a tabaco rancio y colonia barata, le preguntó qué quería ser de mayor, él respondió con entusiasmo: sátiro. No le dolió la bofetada. Le sorprendió la rapidez del golpe, la voz airada, el desprecio en los labios. En la gran biblioteca de su padre, en un libro de láminas brillantes y textos enigmáticos, el sátiro reposaba en un tronco con su alegre sonrisa, el gesto pícaro, apenas cubierto con una piel de pantera, ropaje para recorrer bosques y montañas en busca de una vida regalada, pudo leer debajo de la imagen. Nunca supo de sexo, raptos, concupiscencia. Al dejar la escuela arrastrado por la férrea mano de su madre, había perdido la inocencia ante sus ojos y algún que otro privilegio de chiquillo. A cambio, había ganado la certeza de haber dado la respuesta correcta.
de la infancia paso a la adolescencia, un poema de adolescencia que se llama En las nubes y viene precedido por un verso de Luis Cernuda que dice: adolescente fui en días idénticos a nubes. Parecías flotar sobre las cosas, ligeros los pies, el corazón roto y recompuesto en cada estación, a cada paso. Transparente, el mundo se ofrecía voraz ante tus miedos, como primera caricia incendiaria. Pisabas suelo y cielo envuelto en una llama de pureza que no se consumía. Eran tus ojos rayos que limaban las durezas del mundo. Ignorabas que es siempre más dura la caída. La primera mitad del libro, los poemas son bastante más narrativos, por la sencilla razón de que en la vida del personaje aún no ha llegado la palabra poética, no ha descubierto la palabra poética. En el momento en que la palabra poética, la poesía entra en su vida, los poemas pasan a ser más líricos, ¿no? Quizás menos narrativos y más líricos, ¿no? Yo en mi poesía siempre he intentado buscar el equilibrio entre lo narrativo, porque yo siempre he pensado que un poema o un libro de poemas tienen una narración, independientemente de cómo se construya el poema y el libro. El lirismo, obviamente, tiene que estar porque estamos jugando con la palabra y todas sus posibilidades, y también la reflexión y el pensamiento. Este libro tiene una primera parte más narrativa que digo que se va fundiendo con un tono más lírico en la segunda mitad del libro. Voy a leer ahora Mudanza. Salgo de la ciudad hacia un nuevo destino. Conduzco a través del paisaje alterado por el viento que lo sacude inmisericorde y cambia tiempo y espacio mientras avanzamos. He visto un árbol caer cuando conducía. Battiato en la radio cantaba: retorna el anhelo de vivir a otra velocidad. El mundo pasa a nuestro lado raudo y veloz como un ave de presa que volara en picado. Dentro del coche, el tiempo gotea a un ritmo lento. Los almendros en flor a lo largo del camino nos ofrecen el esplendor de su mudanza con secreto mensaje de imposible blancura. El camino continúa, el destino espera, y a cada paso se dan cambios imperceptibles en la mirada, en el corazón tan vulnerable. Pequeñas muertes nómadas que nos alejan hasta caer como aquel árbol, sin hacer ruido. Y este es uno de esos poemas que yo decía antes que pertenecen a ese momento del libro en el que ya el personaje ha descubierto el poder de la poesía escrita, ¿no? Es un poema que se llama Flores del Silencio y que tiene una cita de Dámaso Alonso que dice: yo buscaba pájaros de absorto vuelo. Y un día, sin más, porque sí, o quién sabe si fruto de ocultas labores del tiempo y los volcanes, descubrí que el silencio tenía dimensiones, aristas redondeadas por suaves sollozos susurrados en la noche, mirada vacilante en los espejos, buscándole la forma y el volumen. El silencio es aforismo en el muro que nos enseña a colocar la pérdida en el rincón que tiene destinado, como un viejo jarrón que albergara las magnolias de plástico marchito, la turbia inquietud de las horas muertas. El silencio es el pozo que nos queda cuando se aleja lo poco que importa. Mucho después de la última ausencia, intuí un regusto en las pupilas que tamizaba las luces de abril, y el silencio se dibujó en el aire como una burbuja almidonada. Yo buscaba pájaros de absorto vuelo, ese silencio que arropa el ladrido lejano, el rumor del oleaje, la madrugada en pubertad de nieve. Y el silencio cristalizó en refugio, brisa amable que mecerá los tallos de flores únicas en las palabras.
Hay un poema del libro que habla del dolor, porque yo llegué hace mucho tiempo a la conclusión que lo que nos une a todos, como seres humanos, como personas, no es el amor, como se dice a veces, sino el dolor. El dolor es común a todos. El dolor en sus múltiples variantes. Entonces yo quería tratar este tema en el libro, en un poema que se llama De Raíz, y va precedido de unos versos de Tulia Guisado, que es una buena amiga y una magnífica poeta, que dice así: la debilidad, quizá es cierta, pero tengo un cuerpo que es una fortaleza alada. De Raíz. El dolor es solo para los vivos, a los muertos ya les llegó su tregua. Es agudo el dolor, punzante la palabra que lo nombra. Queremos arrancarlo de raíz, como una muela podrida, un recuerdo malsano, una astilla envenenada, sin saber que nos hace herederos del aullido animal, que es consigna común, puente de piel entre todas las islas. Sentimos el impulso irrefrenable de limpiar la herida, de estirpar la bala del corazón invisible dentro del corazón y convertirlo en fortaleza alada, aunque al hacerlo saquemos simiente, metralla con nuestro nombre grabado. Cuando yo empecé a escribir este libro, aún no había llegado la pandemia, pero sí me pilló terminándolo. Ese estado tan extraño por el que hemos pasado todos, ¿no? De vivir encerrados y sin saber muy bien qué iba a pasar, en una continua incertidumbre, con inquietud. Y aunque yo no tenía intención de escribir un libro ni sobre la pandemia, ni que ha habido muchos libros escritos durante la pandemia y sobre lo vivido y lo sentido de la pandemia, pero sí, de alguna manera, tenía que estar presente y está aquí, en este poema que se llama Presa fácil. Comienza un nuevo día. Leemos los periódicos y tras un par de páginas los titulares nos nublan la vista. La tinta nos mancha las manos, el papel rezuma impureza. Abrimos un tomo de Tolstoy, arañamos un verso de Pizarnik, nos vestimos un quinteto de Mozart, pero el alivio es insuficiente. Pasamos la tarde asomados a la ventana a la espera de que algo pase, una epifanía, un guiño de otro mundo, una cabellera de fuego. Encendidas ya las luces, el cuerpo nos recuerda su mapa de estrellas dolorosas. Leemos los prospectos de remedios que son ya compañía junto a la foto en blanco y negro sobre la mesita de noche. Cenamos cualquier cosa. Con inquietud y desgana masticamos el nombre de los nuevos enemigos, oligopolio y coronavirus. Hoy en día sobrevivimos con asombro y pavor entre las amenazas invisibles de la macroeconomía y los microorganismos. Y para terminar, voy a leer un poema muy breve. Y luego un texto en prosa poética, porque al final del libro hay un par de poemas en prosa poética, que son los que pertenecen, digamos, al final del ciclo, de este ciclo vital, ¿no? Al funeral y al epitafio de este personaje. Pero primero leo Desnudez. Bajo la piel de alguien, expuesta al sol, al golpe, a la palabra, reside una gota de mi sangre, hospedada, durmiente, a la espera del momento preciso en que pueda asomar a la humedad de los ojos, al gemido carnal de los órganos. Será brote fecundo, lunar revelado en labio, testimonio de los días, los suyos y los míos. Y para terminar, esto de escribir un libro como una autobiografía y que cuentes tu propio funeral,
pues no deja de tener su gracia. Al fin y al cabo, como uno lo va a vivir, pues por lo menos lo escribe como a uno le gustaría, ¿no? Y bueno, aquí en este texto de todas maneras hay ciertos guiños, hay ciertas referencias a otros escritores, al mundo del cine, y es un texto que se llama Pira funeraria. A la hora convenida rodearéis mi cuerpo para cantar mi muerte, como Gil de Viedma contó la suya, sin lágrimas ni trompetas celestiales. El Mediterráneo será mi urna, acogedora y tibia, y a orillas del mar se erigirá una pira que lamerá lo que de mí quede, catafalco del ahogado, atalaya de mi voz de viento. Ante el fuego, Shelley me guiará de la mano como un amigo fiel y delirante, y yo me asomaré a sus ojos de agua. En alta mar, los restos de su bajel, Don Juan descabalado, serán testigos mudos de mi naufragio. ¿Habrá un nombre para mi navío? Bautizo de sal, última unción. ¿Podré reencarnarme en un área de ópera, en un velero ingobernable, en el lecho de sombra junto al arroyo? La llama devorará mi carne y mis vísceras, pero se demorará en mi esqueleto y en mi lengua, en mis huesos, los versos más crueles, en ella el misterio más oscuro. Habrá cielo gris perla y nubes sin forma, grito de gaviota en despedida, un brillo inaudito en todas las cosas. Habrá un cántico en el aire acariciando las llamas, mientras mi cuerpo se consume para ser fecunda ceniza, pavesas de olvido. Cantaréis en la orilla baladas de marinos borrachos, bailaréis en el agua amable del atardecer plateado, y alguien dará un largo grito albanés que haga caer la noche sobre todos. Adiós, amigos, adiós. Ya por el fuego voy siendo casi nada. Y ya para finalizar y dar paso a mi compañera Judith, solamente quería decir una cosa, y es que ha comentado antes Javier brevemente mi labor también como traductor, y no quería dejar de señalar que también en Juglar acaba de salir este libro, Una casa al otro lado del mundo, que es el último libro de poemas de Víctor Oliveira Mateus, que es un poeta, narrador, ensayista y editor de Lisboa, un libro magnífico. Y esta es mi traducción, que también Javier ha tenido a bien pues, publicarla en Juglar. Así que, bueno, solamente por comentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Me gustaría una cosilla al final. Como hablamos, como has comentado, el libro es una vida. ¿No te ha dado la tentación de llegar a ese final de la vida recomenzando? En cierta manera el libro es cíclico. Es cíclico porque, de hecho, hay en el libro dos poemas que no he leído, pero hay un momento, a mitad del libro, escribo un poema que se queda inconcluso, se queda a medias, con puntos suspensivos, porque no encuentro, o el personaje poético no encuentra las palabras adecuadas para terminarlo, o no cree que sea el momento de terminarlo. Y el último poema del libro, que está a modo de epitafio, lo que hace es retomar ese poema con ligeras variaciones y ya terminarlo. Es decir, hay una vuelta hacia atrás, ¿no? Y hay también una reconciliación con las bondades de la vida, a pesar de que a veces en el libro pues, se hable del dolor, de la soledad, de la decrepitud, en fin, de la pérdida, pero sí, en cierta manera el libro tiene ese sentido cíclico al final. Sí. Sí, hay efectivamente los primeros poemas son tiernos, encantadores, maravillosos, pero a medida que se va afianzando la edad en ese personaje ficticio que es el objeto de la biografía del libro, hay algunos poemas bastante duros. Era curiosidad, era saber si esa, pese a que efectivamente yo lo veo como tú lo acabas de decir, como un poemario cíclico, ¿qué ocurre al final, ¿no? Sí, hay un final, pero se ve algo más y sí, efectivamente es lo que dices. Hay un recogimiento de volver a empezar. Pues muchas gracias, Pedro.
A ti. Y vamos con más filólogos, que esto va de profesores. Bueno, pues en esta 16ª edición de Espoesía nos hemos acercado aquí a hablar con Marco Gonzalo de la tienda, como vemos aquí, Santos Ochoa. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Un placer. Bueno, ¿cuántos años lleváis aquí exponiendo en esta Feria del Libro de Espoesía? Exponiendo en la feria yo creo que desde que empezó la feria llevamos viniendo por aquí y colaborando. ¿Y qué te parece a ti, que me has dicho que es tu primer año, ¿verdad?, en la feria? ¿Qué te parece estar aquí, rodeada de naturaleza y acercándose mucha gente? Pues el mejor enclave para proyectar la poesía y toda la demás narrativa a todo el mundo que quiera venir aquí. Marco, tú, además de poesía, has traído otros libros, ¿verdad? Muéstranos qué otros libros has traído, cuáles son los que más le gusta a la gente. Hemos traído un poco de todo, hemos intentado traer para todos los públicos, para que todo el mundo pueda elegir, y hemos traído desde esta parte que es más infantil a la más juvenil, pasando por la romántica, pasando por policíaca, un poco de histórica, narrativa general, y por el fondo tenemos cómic, un poquito porque viene gente de todos los sitios, tenemos incluso narrativa en otros idiomas, en inglés sobre todo, tenemos poesía, claro, ya que es expoesía, y tenemos cómics como un poco más dedicados a niños, niñas, a gente más pequeñita. Marco, muchas veces, ¿verdad?, viene aquí la gente, se cree que solo hay editorial, y es bonito que al final las librerías, que cada vez la gente va menos muchas veces porque prefiere leer online, que se siga acercando, que se siga conociendo, ¿verdad? Porque vosotros, ¿dónde estáis localizados exactamente? Nosotros estamos localizados, para la gente de Soria sabrá, en la Plaza de la Tarta, es en el centro de la ciudad, y somos 3 librerías. Entonces, más que competencia, lo que nos hacemos es un poco ayuda mutua, porque no está la cosa como para hacernos competencia. Entonces estamos todas más o menos localizadas en el centro, entonces la gente, en cuanto la gente de fuera, por ejemplo, a la vez que pasea, a la vez que hace turismo, puede parar y apostar por la cultura, que es para lo que estamos. Claro, esa cultura, ¿verdad?, que es importante que la sigamos desarrollando. Cuando entra la gente a vuestra librería, tú le atiendes, o cuando vienen aquí al escaparate, ¿qué es lo que más se lleva? ¿Qué novedades le presentáis? Le intentamos presentar un poco de todo, y la gente por lo general busca últimamente más evasión que algo más sesudo, más concreto. Luego, si vienen con niños, van más a lo que les gusta a ellos, a ellas. Policíaca se vende mucho este año, por ejemplo, en cuanto a novedades. Histórica aquí en Soria tira bastante. Y luego de narrativa general se vende también, pues eso, no tanto lo espeso, sino lo más liviano, lo más ligero, y lo que te lo hace pasar bien, digamos. Marco, ¿cómo llegó la poesía o la literatura a tu vida? Pues en mi caso concreto desde pequeñito, porque mi abuelo era un gran lector de Lorca, de Machado, de Miguel Hernández, entonces lo mamé, digamos, desde niño, y siempre lo tuve presente en mi casa. Y si tuvieras que elegir un poeta favorito, ¿cuál sería el tuyo? ¿Un poeta favorito? Lorca, probablemente. Aunque es un poco pecado, siendo de Soria, tendría que decir Machado, como también tendría que decir poetisas como La mujer de Gaya Nuño, como están un poco más olvidadas. Siempre vamos a Gerardo Diego, a Bécquer, a Machado, y ellas también tienen un gran peso, pero en mi caso concreto tengo esa debilidad por Lorca. ¿Y has estado en la casa de García Lorca en Granada? No he estado, es una cuenta pendiente que tengo. Una cuenta pendiente porque es muy bonito y al final también te empapas de la cultura.
Bueno, pues Marco, muchas gracias por acompañarnos este día de hoy, que sigas deleitándonos con todo este tipo de libros, que la gente acuda, que te siga preguntando y sobre todo animar a que la gente lea cada vez más, ¿verdad? Todo tipo de libros también que tengan que pensar para un ratito y no solo libros de evasión. Exacto, eso es. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues estamos con Charo Fierro de Huerga y Fierro Editores. Charo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Feria Es Poesía. Un placer enorme. Un año más. Desde hace 16 años no, pero 14 años, Huerga y Fierro Editores, editorial de Madrid, ubicada en Madrid, venimos a Expoesía Soria y hemos ido viendo año a año cómo ha evolucionado en calidad, en contenido y sobre todo en autores y autoras. Claro, ¿qué es lo que hace cada año que queráis volver a esta feria? Pues la identidad que se pone en el propio festival Expoesía nos hace a las editores, a las editoriales independientes de contenido poético traer todas las novedades que tenemos y todo el fondo. Y cuando desde hace algunos años la Expoesía está dedicada o invitan a un país o a una comunidad autónoma, como en este caso Cataluña, en este caso Huerga y Fierro tiene un gran contenido de esa poesía. Este año es Cataluña y tenemos a autores pues de la talla de Joan Brossa o de Eduardo Cirlot o de Clara Janés en edición bilingüe que cómo no vamos a estar. Eso hace que sea un festival que casi está hecho por y para estos sellos que tenemos, libros de fondo y libros de calidad. Charo, hablando de novedades, ¿qué novedades tenemos este año? ¿Qué pueden encontrar la gente que se acerque estos días a Expoesía y aquí a Huerga y Fierro? Pues como novedades es lo que presentamos hoy, por ejemplo. Tenemos una colección que se llama Rayo Azul y se va a presentar el libro de Josefina Aguilar y de José Manuel Gallardo, Casa, Árbol, Persona, y la permanente novedad de una autora soriana como es Carmen Ruth, que todos los años tiene ya en distintas ediciones su libro Vulnerables. ¿Y el libro escrito por Carmen también está en catalán, Carmen, o no, en tu caso? Soriana y no es de contenido español, de contenido castellano, pero no por ello, que quiero decir, las distintas lenguas lo único que hacen es agrandarnos y hacernos mejores. Carmen está aquí, veíamos antes que mucha gente se acercaba, ¿verdad? Vamos a ir un momento con Carmen, a conocerte, a saber sobre tu libro, la gente te está comprando. ¿Qué están sintiendo cuando leen eso?
Pues hombre, eso hay que preguntárselo después, ahora cuando lo compran. Bueno, la gente lo que pasa es que se sorprende, porque claro, los poetas, la mayoría de los poetas no vivimos de la poesía, entonces claro, no te conocen en este área, ¿no? Te conocen en otras áreas, en tu trabajo, en otras cosas, y entonces dicen, pero es que eres poesía, y entonces claro, se acercan y bueno, si esto también hace que la gente lea poesía, aunque sea casi, pues eso, porque por curiosidad, también es muy importante. Y Carmen, qué importante también es que sea de Soria y que encima la Feria del Libro es poesía, ¿verdad? Eso iba a comentar. ¿Tú, Charo? Que es de Soria. Claro. Y también los editores lo que hacemos es poner en alza y traer a nuestras colecciones autores sorianos, ¿cómo no? Si es un festival nacional, pero también hay que darle valor, importancia a lo que se genera y se crea aquí en Soria. Entonces, y eso les hace que nosotros los expandamos al resto de las comunidades de España. Claro, se ve que hablas con mucha pasión de tu trabajo. Me encanta lo que hago, me encanta. Es que tanto en Madrid como aquí, pero digo, si a mí me dejaran, no por egoísmo, sino por pasión, esta casetica, yo sería la mujer más feliz del mundo, la editora más feliz del mundo. Qué bonito es cuando, ¿verdad?, preguntamos a alguien que realmente ama la literatura, que realmente ama las letras, tanto para una autora como para Charo, que te pregunten y que encima sepas tanto sobre eso, que tú le digas cuál es tu gusto y que te recomiende lo mejor para ti, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí en Soria hay una cosa que pongo en pero, que es que todavía ese público que está fuera de la dehesa se acerque. Pero el diálogo que se crea aquí con los visitantes es impagable. Aparte, se dejan recomendar y si les gusta esos guiños que tenemos, les damos un separador, les decimos que va a haber una actividad como la que va a haber ahora, por ejemplo, y al día siguiente vienen. Y eso es impagable. Eso es lo mejor que puede tener una editorial, una editora y todas las autoras. Cuéntanos entonces un poquito más de detalle por aquí, los libros que habéis traído este año. Pues mira, este año hemos traído, y espera que te diga, que te lo voy a traer, perdona. Sí. Porque por aquí atrás también Carmen tiene, Charo tiene mucho. Este es de Marga Clark. Marga Clark es una poeta, fotógrafa de Madrid. Sí. Y ella lo que quiere en todos sus libros es recuperar la imagen y el legado de una tía suya que se llama Marga Gil Roset, y la lleva a todos y cada uno de sus libros, y es una de las novedades que el ayuntamiento le ha traído como poeta invitada. ¿Y qué día ha estado? ¿Qué día ha estado o qué día va a venir? No, va a tener una conferencia ahora ahí en la Alameda. La parte de la Alameda, que es la parte interior, porque va a pasar unas diapositivas. Qué bonito. ¿Y qué más libros nos traes por aquí? Bueno, el de Obade. Sí. Bueno, y hay otro que es de un poeta que es castellano-vasco o vasco-castellano, que se llama Félix Maraña. El bosque no es un árbol repetido, y este es uno de los grandes poetas que hemos traído también aquí a la feria. Yo es que digo, hay títulos que me llegan al alma, y ese es un título totalmente que dice... No podía ser un título mejor y sí, más elegido. Claro. El bosque no es un árbol repetido, efectivamente. Ni las personas, ni los árboles, ni la naturaleza, ni el mundo es repetido en sí, tanto en personalidad, como en físico, como en pensamiento, pero todos tenemos que abrazarnos. Charo, ¿qué supone la poesía para tu vida? Porque aunque sea un amante de la literatura, la poesía, ¿qué te transmite a ti? A mí me transmite cercanía, y a mí me transmite esa parte de la sensibilidad que tenemos que sacar, o tienen que sacar los autores, para que los lectores nos conmovamos. Y lo que no sabemos expresar, cuando lo leemos, decimos, esto es lo que yo quería decir. Esa es la poesía. ¿Y tú te has animado a escribir o todavía no? Soy ágrafa. Yo leo, me encanta leer y me emociona. Hasta lloro cuando me gusta mucho, tanto en narrativa como en poesía. Pero en poesía, si me llega, nado con ese libro hasta el fin del mundo.
Bueno, Charo, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Sobre todo por mostrarnos las novedades, ¿verdad? Por venir otra edición más aquí a Expoesía. ¿Y unas últimas palabras que quieras dedicarnos? Pues que gracias al Ayuntamiento, gracias a todo el esfuerzo que ponen, primero la corporación, los medios de comunicación, que sin vosotros, sin esa visibilización que hacéis, esto no sería igual. Así que gracias a todo el mundo, porque esto tiene una amplia continuación, porque año a año esto crece más y está más demandado. Así que gracias a todos y gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Audio Jungle.